Preview. Yo le había propuesto aquí a mi amigo Armando López Campa, Velarde, que a él le gusta mucho usar el Velarde, y tiene razón. Yo si tuviera un Velarde también lo usaría. Porque había escrito yo un ensayo que ahora está muy discutido en Europa, sobre todo en Francia y Bélgica, y es el uso de la inteligencia artificial para los sistemas de justicia. Y a mí se me hizo fascinante. Vean, aquel día me invitaron al colegio de contadores. Claro, es un poco más sencillo, mientras no hayan facturas falsas y lo demás, y doble contabilidad, y no esté Aristóteles Núñez, ¿no?, que era el gato de Videgaray. Incluso imagínense el director del SAT de México, Aristóteles Núñez, teniendo empresas fantasmas para precisamente eludir al fisco. ¿Sí? Ese es el sexenio que nos dejaron la vez pasada. Bueno, a lo que quiero llegar, entonces lo primero que le dije a los contadores, yo sé muchas cosas de los contadores porque ellos me las cuentan, ¿no? Sobre todo los que hacen las operaciones de Núñez. Se llama Núñez, ¿no? Oaxaqueño, por cierto. Digo, siendo tan bella Oaxaca, a ver cómo acaba. Y les comenté de que pues, es una profesión que va a desaparecer con la inteligencia artificial. Quizás la medicina también desaparezca, ¿eh? Puede ser que les dejen a los médicos. Yo soy de extracción médico, así que tengo mis defectos, nunca he dicho que soy perfecto. Y además tengo 2 carreras en medicina. Aparte de la medicina hice endocrinología y nutriología y luego hice psiquiatría biológica. No contento de haber tenido, ¿sí? Qué bueno, de haber tenido, pues casi que estamos hablando, 14 años de estudio. Y para lo que gana hoy un pobre médico. Un neurocirujano gana en la 4T, ¿no? Gana 40,000 pesos. Y un ampón como el Antonio Atolini, que además estuvo a favor de la reforma energética, imagínense, lo premian y le pagan 90,000 pesos al mes por haber sido fósil en el ITAM 14 años. Ahí me la platican. Bueno, estoy diciendo todo esto para que nos estemos ambientando, ¿no? Hay que empezarse a ambientar. Y entonces, llegando con los contadores, les dije, oigan, me van a perdonar, yo soy muy amigo del presidente del colegio, muy amigo de mis amigas del colegio, pero soy más amigo de la verdad. Y yo no vengo a engañarlos, porque ellos me pidieron el tema inteligencia artificial y contabilidad. Me van a perdonar, ustedes son muertos vivientes caminando. No, pues habría que decirles la verdad. Creo que se me pasó un poco. Quizás decirle muertos y ya, y no vivientes y menos caminando. Lo que pasa es que se usa dead walking man, se usa mucho en inglés para decir que ya son zombies. Entonces, sí hay carreras que van a desaparecer. Entonces, esto del derecho, escribí un artículo que le gustó mucho a Armando, con quien tengo relativo intercambio, más en WhatsApp que en otras cosas. Él cuando estuvo en México pues ha sido muy generoso conmigo, me invitaba a ponencias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó allá arriba? No, ya está la presentación. ¿Por qué no las ve? No, pues los de atrás no van a ver. Bueno, usted no se preocupe por los de atrás, ellos se preocupan solos. Mientras usted vea, no hay problema. Y aquí se las decimos. Entonces, a lo que estoy, porque a mí tampoco me gusta que bajen la luz. Tampoco. Hay que tener los reflectores. Entonces, en resumen, escribo un artículo, cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial con el sistema de repartición de justicia. Y hay un sistema que ya empezó a moverse, por ejemplo, en Estonia. Sí saben, es uno de los 3 países bálticos.
ya empezaron a usarlo, pero para juicios que no rebasen la cantidad del monto de costas de 5,000 euros. Se me hace fascinante. Imagínense todos los expedientes que no han de haber habido sin problema. Entonces, vean, es un tema, yo diría, experimental. Se me hace fascinante. Anoche, sabiendo que venía con ustedes, yo doy clases de posgrado en la UNAM. Ya les dije, no soy perfecto, tengo muchos defectos. Entonces doy clases de posgrado ahí y induje a los alumnos. A mí me gusta que piensen, porque yo soy muy cartesiano. Dudo, pienso, luego existo. No puedes existir si no dudas y menos si no piensas. O sea, hay que dudar. A mí me gusta el debate con los alumnos. Aunque muchos dicen es que hay asimetría. Yo que tengo 71 años, ¿cómo me pongo a discutir con alguien de 25? No se crean, a veces la frescura del pensamiento lo ponen a uno a pensar de más. Fíjense, y se los comento, y no me salgo de la inteligencia artificial. Me invitaron a dar una conferencia a alumnos de secundaria de una escuela técnica en Ciudad Neza. ¿Escucharon bien dónde? Ciudad Neza. Y todo iba muy bien, todo lo tenía perfecto, mi presentación, yo soy muy profesional en eso. Vienen las preguntas y respuestas, y sale un niño ahí no sé si era adolescente, tenía más cara de niño que de adolescente, pero era de la secundaria técnica, y me pregunta, y después de haber dado una conferencia magistral, yo no sé si me entendieron o no, pues ellos hicieron que me entendieron, yo también hice que les enseñé, pues estábamos bien entendidos. Y me hace una pregunta, me dice, ¿y qué es la inteligencia artificial? Ah, caray, me puso a parir chayotes, porque no la traía preparada, y cómo le digo a un joven de secundaria técnica, no una definición como lo que ahorita se las voy a dar, sino para que él lo entienda. Y se los confieso, es de las pocas veces que me han puesto literalmente a dudar, porque allí el problema no era decir en términos pedantes qué es la inteligencia artificial, hoy se los puedo decir, pues es la prolongación cognitiva del cerebro con una máquina, que es una supercomputadora, ya. Platícaseles a un alumno de secundaria del TEC, de tecnología en Ciudad Neza, bueno, pues, no está fácil, porque yo también tengo que pensar en el público, la audiencia. Es lo mismo alumnos y alumnas de secundaria tecnológica en Ciudad Neza, que ya, pues aquí estoy viendo mucho millennial, que son mis favoritas y favoritas, por cierto. Me imagino la mayoría son de derecho, ¿no? No, de todas las carreras. Ah, ¿de todas? A ver, de derecho, levanten la mano. Pues todos, obvio. Ya para qué pregunto los otros. ¡Qué bueno! Entonces, empezamos a debatir. Y vean con qué frase y con esta, porque esta sí no la puse, pero a mí me gusta meditar mucho las ponencias que hago, porque hay que ser creativos. A veces salen buenas ideas, a veces no, como todo en la vida. Y dije, bueno, algo tan maravilloso como es la inteligencia artificial, que va a transformar literalmente la vida en el planeta. Va a ser redundantes muchas profesiones, muchas van a desaparecer. Ese es el grave problema. Entonces nosotros tenemos también la obligación. Bueno, no les dije eso para que dejen de estudiar Derecho, porque yo creo que en México todavía va a tardar, y por una sencilla razón. Si no usamos la inteligencia natural, pues imagínense cuándo vamos a usar la artificial, como que va a tardar todavía. Entonces, empezamos en el debate. Entonces yo mi idea así de ayer fue la que saqué de conclusión. Bueno, la mayoría no son de Derecho, tienen otra formación, o de formación. Yo creo que ya las profesiones son deformativas más que formativas, porque quitan la creatividad, lo encajonan a uno en un ámbito y ya se pierde mucho de la innovación. Entonces, a lo que llegué fue de que tenemos un sistema universal, que hoy hay dos grandes potencias, dos. Y ahorita traigo una tesis, o hipótesis si les gusta, todavía es hipótesis, no llega a tesis, que forma parte de un libro que voy a presentar en la FIL de Guadalajara a final de noviembre. También tengo otro, pero ahorita les voy a hablar de él.
Uno versa sobre la inteligencia artificial y sobre el GAFAT, pero el otro, aunque no lo crean, que va sobre geopolítica, donde divido al mundo, a mi juicio, todo es debatible. Entonces yo vengo de la 4T, ya no estoy en la 5T, en cuál ando, o sigo en la primera, ya ni sé. Pero a lo que quiero llegar es de que para mí todo es debatible. Así pienso yo. La dicotomía izquierda-derecha ya está caduca. Forget it. La mató la globalización financierista o neoliberal. Entonces ahora que viene la resaca, vean ustedes cuál es la resaca, pues son los nacionalismos, están emergiendo. Entonces hoy tenemos el choque, la nueva dicotomía es entre globalistas, que van de capa caída, porque el modelo neoliberal ya hizo agua. Imagínense en el país paradigma de Latinoamérica, que es Chile, que precisamente la revista de Televisa, Letras Libres, no voy a nombrar quién es el editor, porque ya me da flojera citarlo, puso hace 2 años, Chile, el ejemplo a seguir. Imagínense. Lo que a veces no se releen, y en México no tenemos esa costumbre. Oye, maestro Krause, bueno, no llega maestro, ¿no? Oye, chayotero Krause, porque es el tercer chayotero del país, ya saben, lista oficial del gobierno. El primero es López Dóriga, el segundo es una cosilla ahí de quinta que se llama Federico Arriola, y además su amo, que amo en el buen sentido de la palabra, que es Krause, venía en tercer lugar, ya con datos duros. Bueno, entonces sale que es el ejemplo a seguir. Lo que pasa, en México no tenemos la memoria antropológica de recordar. Oye, maestro, tú dijiste hace 12 años que era el ejemplo a seguir, y está incendiado Chile. Ya hasta cancelaron la reunión de la PEC. No se van a reunir ahí. Ni la del cambio climático. Yo vaticino un golpe de Estado porque es ingobernable ya ese país. Quizás sea rectificativo de la constitución pinochetista, porque ahí no es un neoliberalismo común y corriente, es el laboratorio de experimentación de los Chicago Boys, friedmanitas. No me estoy saliendo del tema, aunque no lo crean. Bueno, friedmanitas con el pinochetismo golpista, que muchos en México lo están induciendo. Obviamente con bendición en ese momento de Estados Unidos, porque era la fase del thatcherismo Reaganomics. Lo aplicaron. Los países que lo inventaron, ¿quiénes son? Gran Bretaña y Estados Unidos. Hoy, ¿en qué fase están? Están en el nacionalismo económico, el Brexit y el trumpismo. Es importante entenderlo. Y obviamente en Latinoamérica nos estalla. Ya que le importa a Estados Unidos Chile. No estamos en la Guerra Fría, no estamos en la época unipolar. Ahorita ya estamos quizás en la fase tripolar de Estados Unidos, Rusia y China. Se van a repartir el mundo. Entonces imagínense qué sucede en Latinoamérica, pues es el reflejo de lo que está pasando en el mundo. No es la excepción. Además, a Estados Unidos ya ni le interesa a Chile. ¿De qué vive Chile? No es albur, del cobre. Se ha desplomado casi la mitad en 10 años. ¿Y a quién se lo vende? A China. Y China trae guerra comercial con Estados Unidos. Saquen su conclusión, si le interesa a Estados Unidos. Y resulta que hoy estamos, pues se está desplomando todo lo que es el modelo neoliberal. Entonces, ¿cuál es la nueva dicotomía? Pues estamos viendo, todavía hay globalistas que perviven, encabezados por la banca Rothschild, George Soros. En Estados Unidos muy claro quiénes son. Son Obama, los Clinton, Joe Biden, pertenece a ese grupo. En Israel está Ehud Barak. Ya si quieren ser más artísticos, está Harvey Weinstein, al que agarraron en toda la depravación sexual en Hollywood. Y está el suicidado, entre comillas, Jeffrey Epstein, pues ya saben, un pederasta. Pero incluso el sobrino de Soros pertenecía a sus huestes. Bueno, eso lo digo no por el afán del morbo, sino nada más para que ubiquemos a los grupos. Bueno, y luego del otro lado tenemos a Trump, os guste o disguste, con Netanyahu en Israel, en Estados Unidos con Adelson, que es un casinero, se entiende muy bien con Trump por motivos obvios, la mafia de los casinos, pues es más que conocida. Y luego tenemos a Netanyahu, sí, y Jared Kushner, que es su yerno, muy bien conocido en México. Acuérdense que Jared Kushner es el que hace las tratativas con
con Videgaray. Vean, yo nunca voy a citar de presidente a Peña porque ni él se enteró que fue presidente, así que no perdamos el tiempo. Yo creo que era más presidenciable la gaviota. Por ejemplo, coligía más las cosas. Bueno, en ciertos aspectos. Entonces, en resumen, ahí está, y Jared Kushner es el que trae al suegro, ¿va? Y es el que le da como decimos en México, el placeo, ¿no? Y además está muy bien con el actual presidente, tuvieron una reunión en casa de Bernardo Gómez, pues para ver el futuro de Televisa, ¿no? Que está quebrada, ya ni saben qué hacer con ella. No les hago una pregunta cruel porque sé que me van a contestar, ya la he hecho en toda la República donde voy. Pues ningún millennial que se respete ve Televisa, ve televisión. O estás en el iPhone, o ves youtubers, o ves a Jalife, etc. Bueno, a lo que quiero llegar, en resumen, entonces la nueva dicotomía es esa, globalistas contra nacionales, ya quedó caduca la cuestión de izquierda y derecha, y más con izquierdistas tipo los chuchos, que eran travestis, porque eran proneoliberales, estuvieron a favor de la reforma energética incluso. Entonces en México no gozan de buena fama, esa es la realidad. Y tan es así que el PRD es un partido agónico, ya hasta se quieren cambiar el nombre, se pusieron Futuro 21, cuando son Cascajo 21. Bueno, entonces ya en resumen, pongo como subtítulo, antes de la dicotomía de la inteligencia artificial. Entonces dice, bueno, ¿cómo se Jalife pase del siglo de la Revolución Francesa? Y ustedes saben por qué se llamaban izquierda-derecha. Porque a la izquierda de la asamblea se sentaban los jacobinos y a la derecha los conservadores de ese entonces, los girondinos, los girondinos. Ahí viene la izquierda. Luego, fíjense que funcionó incluso en la Guerra Fría por el modelo soviético, que le llamaban de izquierda, le llamaban de izquierda real, y el modelo capitalista que encabezaba Estados Unidos. Entonces todavía podíamos manejar el término izquierda-derecha, puede ser, pero no con la visión del siglo XVIII de la asamblea revolucionaria, de la asamblea pre-revolucionaria precisamente. Sí, luego los mataron a los pobres girondinos, ¿no? Con todo este grupo de Saint-Just y Robespierre, ustedes, Marat, ustedes han de conocer mejor que yo. Porque si un abogado que no sabe esa fase, pues permítame que se dedique a pepenador, mejor. En ese sentido, que se meta en un área que proviene mucho, sobre todo nuestros códigos, provienen mucho, ustedes lo saben, del código napoleónico, etcétera, etcétera, que es diferente al código anglosajón. Entonces, en resumen, vean desde cuándo seguimos hablando con términos de izquierda y derecha. Es el siglo XVIII, que no evolucionó la humanidad, que no hay nuevos conceptos. Bueno, luego, más o menos en el siglo XX mexicano, conservadores y liberales, que a mí, y sé que es un anatema, puede ser que hasta me linchen por eso en el Zócalo, lo de conservadores liberales. It's old fashion. It's old fashion. Conservadores liberales. Hoy realmente pueden estar izquierda, derecha, incluso juntos, o conservadores y liberales juntos, en la dicotomía de globalistas y nacionalistas. Es decir, nacionalistas que, primero que nada, ven a su país. Ustedes me preguntan, ¿y tú con quién estás? Yo soy nacionalista con visión universal. Eso me explico. Pero no soy globalista, castrador de los nacionalismos. Y en ese maniqueísmo muy primate y muy primario ha caído el mundo. Imagínense, es la ideología del planeta. Ideología quiere decir que piensa. Bueno. Y hoy viene la nueva tónica, que es la inteligencia artificial. ¿Y quiénes la dominan? China y Estados Unidos. No lo dije, no. Y nada menos que la mayor potencia militar hoy en día, reconocido incluso por los estrategas militares de Estados Unidos, nada menos que Rusia, lleva ahí una delantera de 20 años, con sus armas y personas. Pero curiosamente, o al menos que sea secreto de Estado, porque vean, muchas cosas de las que hablamos que es lo que vemos. Digo, nadie está incitando a que haya una tercera guerra mundial para ver qué armas tenía uno y el otro. Nadie está listo. Pero muchas de las armas, entre comillas, secretas, aparecen a la hora de la verdad. Por ejemplo, los alemanes nunca se esperaron las armas que tenía la contraparte. Nunca las valoraron.
esa fue parte de eso, sobre todo la parte de Rusia, que son los que ganan la guerra, y no los de Hollywood, por favor. Ustedes ven películas de Hollywood, sí, Estados Unidos ganó. Bueno, eso es Hollywood, es Netflix. No tiene nada que ver con la verdad. Ustedes están obligados a investigar, ir más allá de... Escuchen a Netflix, ¿no? Está en contra. Yo también veo Netflix, pero sí lo veo con espíritu crítico. De inmediato soy dialéctico. ¿Y la antítesis cuál es? Inmediato. Y además con una visión multidimensional. No podemos reducir todo al ámbito financierista, o al ámbito economicista, o al ámbito sociologista en el que está cayendo hoy el planeta. Hoy tú eres sociologista, tú dices algo en contra y te linchan. Se los digo en serio. Es decir, hoy están teniendo el control de ese lenguaje, que luego todo se ajusta. Vean, al final del día yo manejé siempre una frase que me fascinó. Creo que es lo único que me acuerdo de medicina. Es la homeostasis, con E o homeostasis, el equilibrio interno. Si ustedes se dan cuenta, el mundo así se mueve, nuestro organismo. No puedes tener hormonas de más ni de menos. Tienes que estar en el equilibrio. Todo y obviamente cada edad tiene su equilibrio, a los 20, 40, 60 años. La Vía Láctea, materia, antimateria, por eso hay agujeros negros. Todo es equilibrio. Los griegos no estaban equivocados, nada más que los griegos lo vieron en su dimensión local y artística, ética y estética, lo cual fue genial. Por eso los griegos siguen siendo vigentes. Siempre entendió Aristóteles, entendió perfecto que era el equilibrio, pero también entendía que era el caos, y ustedes lo saben mejor que yo, porque también hay que saber ciencias políticas. Un abogado que no sepa, o un juez, o lo que sea, que se dedique al ámbito de la justicia, que no conozca a Aristóteles, está perdido. Las famosas secuencias occidentales, que tienes democracia, luego creo que viene la tiranía, luego viene la aristocracia, ustedes lo saben eso mejor que yo. Hay una secuencia, siempre se da. Bueno, nadie habla qué pasó con la democracia en Grecia, hasta que uno va, como es mi caso, y obviamente Armando, que viaja más que yo, que ya es mucho decir. Bueno, Pericles, el gran almirante de la democracia griega, su creador fue Calistenes, familiar del gran sabio Solón, el ateniense, de los 7 sabios de Grecia, etc. Hasta que uno va a Atenas y dice, aquí vivió Calistenes, etc. Bueno, entonces se da uno cuenta, ¿y qué pasó con esta democracia? Pues perdió, le ganaron los espartanos y pusieron su modelo, que era un modelo, obviamente hoy con la retrospectiva lo atacan de ser tiránico, totalitario. Bueno, son los ciclos de la historia, nos gustó. No podemos ver a Aristóteles, podemos ver a Vico, no tiene no tiene mayor problema. A lo que quiero llegar, que hoy estamos ante esa nueva dicotomía, y ahí tienen ustedes una profesión como la que ustedes profesan o van a tener, que está en el desafío de qué va a pasar con la justicia en la era de la inteligencia artificial. Y eso es fascinante. ¿Qué va a pasar? Ahora, ya ven que yo les decía que anoche con mis alumnos discutíamos eso. Bueno, tienes el modelo, a mí me suena maravilloso. A ellos que no les va a gustar, porque van a salir. Ayer, por ejemplo, mis alumnos son sentimentales, me salieron, y los sentimientos, ¿qué va a pasar? Hay los programas, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Vean, aquí yo quiero ir más que nada a las cosas objetivas, medibles. Ya empezamos a entrar en problemas. Porque los habitantes del planeta, los países del planeta, somos asincrónicos. No estamos en la misma frecuencia. No tenemos la misma pulsación. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo un sistema de justicia por inteligencia artificial en Alemania, que ni lo requieren, donde los jueces son verdaderos robots de la inteligencia artificial? Ustedes saben, en Alemania el famoso dicho, el alemán respeta la ley porque es contrario a la ley no respetarla. Son muy kantianos. Entonces ahí no hay problema. A ver, ¿y cómo la aplico en México? En el país de Medina Mora. A ver, platíquemela. Es México. Ya ven que dijo el famoso filósofo de Acambay. Sí saben quién es, ¿no? Peña Nieto, el máximo filósofo de Acambay, que está a 10 kilómetros de Atracomucho, ¿no? Algo se le pegó.
dijo que la corrupción en México era cultural, literal. Y una vez lo dije en un programa de televisión, no lo van a creer dónde, porque yo también viajo, no como Armando, pero sí viajo. Lo dije en un programa de televisión, Skopje. Skopje es la capital de Macedonia. Bueno, el conductor por poco se desmaya cuando dije eso. Dice, ¿cómo puede decir eso al aire? No lo dijo al aire, lo dice diario. Es decir, ya tiene uno, bueno, ese gran sistema bellísimo, ya a la hora de su aplicación. Bueno, en México cambiarían hasta la máquina para que tenga otra sentencia. Yo ya me imagino, porque nosotros somos muy creativos. Entonces, no sé cómo se vaya a aplicar un sistema de justicia con esta cuestión de inteligencia artificial. Yo sí tomaría en cuenta la diversidad de los países. Sí la tomaría. La mentalidad de los habitantes de esos países. Es decir, no es lo mismo, lo digo respetuosamente, aplicar la inteligencia artificial con la justicia en Ruanda y Burundi, o en Chile, que en El Salvador, bueno, en México. Créame que yo tengo mucha permeabilidad con las facultades de Derecho. En Yucatán, por ejemplo, o en Aguascalientes, o en Zacatecas, que lo tienen, Querétaro, que tiene cierta tradición constitucionalista, etcétera, etcétera, que en otros lugares, pues donde, en Tlaxcala, por ejemplo, digo, dicho respetuosamente, sí, porque yo quiero regresar a México, pero me guincho en Tlaxcalteca. Entonces, no es sencillo. Yo creo que ahí es donde va a venir la adaptabilidad forzosa que va a tener el sistema cuando se aplique la inteligencia artificial al sistema de justicia. Ahora, yo no quiero ser nada más proactivo. A mí me gusta mucho la interacción. Y ahí es donde nació el debate con mi amigo Humberto, de Armando, de que, bueno, ¿cuál es el rol de las facultades de Derecho? Siempre me lo he preguntado. Ok. Salen excelentes abogados, luego la vida, algunos los premia, a otros los pervierte, a otros los margina. Such is life. ¿Nos guste o no? ¿Pero qué? ¿Por qué se pierde el contacto de las facultades de Derecho con la realidad jurídica? De repente veo que desaparece. Entonces yo ahí es donde propongo, conociendo la mentalidad de México. Entonces, ante eso, y esa sería mi aportación con ustedes. ¿Qué hacen las facultades de Derecho en México? ¿Cuál va a ser su papel? Ahora, hay juicios que son aberrantemente venales. ¿Dónde está la voz y voto de ustedes? Pues yo creo que hoy el nuevo sistema de justicia, sobre todo en México, que está... Vean, si ustedes me dicen, ¿dirías lo mismo en Alemania? No. De entrada se los digo. Porque el magistrado o el juez alemán, claro, olvidemos de la fase nazi, ¿no? Estoy hablando de la fase presente. Es muy difícil que se corra, porque ahí juega más su prestigio. Muchísimo. Vean, yo también vengo de cuerpos profesionales. Y obviamente en mi colegio que yo pertenecía, nos pesaba mucho más que cualquier periodicazo. Porque el desprecio intraprofesional es el peor que uno puede sufrir, créanme. Entonces es ahí donde tienen que participar los colegios de abogados, las facultades de Derecho, y ya empezar a revisar casos. Decir, bueno, este funcionó, a este lo vemos flagrante. Digo, no se van a poner a ver todos, pero yo creo que hay que ver los casos, diría, célèbres, como les llaman en francés. Los casos célebres, los que llaman la atención. Hay que verlos. Y obviamente ahí, que sirva de experimento real. Bueno, así se juzgó, y ustedes cómo hubieran juzgado. Yo ayer, eso para no caer en el automatismo, estoy de acuerdo, va a ser difícil en México en una fase meter el automatismo de inteligencia artificial. Bueno, a mí si me preguntasen, en México, yo sí usaría la inteligencia artificial, a todo lo que da. Es tal el grado de corrupción, bueno, también vigilando las máquinas, yo tampoco quiero que alguien me las maneje y me las manipule, porque
porque realmente el sistema ya es putrefacto. Se los digo abiertamente. Putrefacto. Yo no sé cómo está en Aguascalientes. Aquel día yo tengo amigos muy connotados, porque yo soy de origen yucateco. Ahora ya me volví tabaseño, así que ya estoy pensando cómo cambiar ya tengo 4 nacionalidades. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que ver, por ejemplo, en Yucatán le preguntaba yo a un connotado constitucionalista, ¿cómo es la justicia en Yucatán? Bueno, Yucatán son 3 millones de habitantes, Mérida es 1,5 millones. No estás hablando del DF o la Ciudad de México. Ya no sé, la última vez que leí estamos en 8, ¿no? Sí. 8 millones, bueno, tú sabes eso, sabes más. 8 millones de habitantes, la zona metropolitana es otra cosa. 8 millones de... Y no es lo mismo la justicia en Ecatepec que en Tlalpan, ¿no? Cuidado. O Hidalgo, o Morelos con este futbolista, ¿no? Con Cuernavaca, etc. Bueno, entonces, ¿ahí qué sucede? Que estamos, me comentaba este constitucionalista yucateco, ¿no? Que son bastante probos los jueces y magistrados en Yucatán, que además tiene mucho prestigio, tanto el abogado yucateco como los magistrados y jueces. Ahí sí viven de su prestigio. Y esa parte ya se olvidó de México. Bueno, vean, al abogado que agarraron, a Juan Collado, ¿no? Oigan, tenía 90 millones de dólares, o me equivoqué, ¿no? En Andorra. ¿De dónde? ¿Qué juicios? Y no quiero citar a otros, pues son mis amigos, y luego voy a tener juicios y no quiero perderlos. Entonces, a lo que quiero llegar, yo creo que esa es la parte que ustedes tienen que meditar, seriamente. Quizás sirva, no podemos aplicar el modelo de Estonia, porque ni siquiera en Francia y Bélgica, ahorita es un gran debate, los están adoptando, porque siempre salen, no, es que la interpretación del juez, a ver, yo hago una pregunta tonta. Si ahí están las leyes escritas, ¿qué interpretación vas a tener? Ya están escritas. Te sobreinterpretas, subinterpretas. Eso hay que verlo también muy bien. Ahora también está la habilidad del abogado. Eso es importante. Ahí uno haría una pregunta, bueno, en la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con la profesión de abogados? La mayor parte son los que legislan. ¿Ustedes creen que la van a aceptar en México tan fácilmente? La única manera en que México adoptaría el sistema de inteligencia artificial, pese a que yo esté a favor, estoy a favor porque no le tengo ninguna confianza, por desgracia, ni a los abogados, te consta que me han vendido, ya tuve que recurrir un bufete, bueno, pero así cuesta. Entonces, no le tengo mucha confianza al sistema, en mi vivencia personal, pero eso es personal. Pero ya si lo vemos ya con mayor objetividad, la única manera que veo que se aplique la inteligencia artificial es por algo que firmaron aquí, que creo que ni se dio cuenta este Guajardo, que firmaba todo lo que le ordenaban los estadounidenses, en el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que en el ámbito del Internet y de los servicios de computación y todo lo que sigue cibernética, nos vapulear. Así, nos vapulear. Es una infamia eso que se firmó en el tema. Ya de por sí éramos esclavos. ¿Hay todavía peor que esclavos? Era como diría Dante, pero no nuestro amigo, el otro Dante de Alighieri, que aún en el infierno hay categorías. Ustedes saben que el peor círculo es el 9º. Yo creo que nos pusieron en el 9º, pero del esclavito. No nos dieron ningún margen de maniobra en el capítulo de Cervantes. Ya para qué le digo los demás. Son mi página, que no creo que haya leído Peña. Peña no leyó ni su acta de nacimiento. Entonces, ni sabemos quién es su papá. Ahí anda, no sabemos. El día pregunté por el papá. No, me dice, ya murió hace 20 años. Oye, pues no está enterado él, porque el tío ahí anda suelto. Claro, no quise meterme más hondo. A lo que quiero llegar, yo creo que esa parte sí ahí si Estados Unidos, en el marco del TEMEC, dice, vamos a aplicar inteligencia artificial en Canadá, Estados Unidos, e ipso facto en México, como colonia, que además vivimos un apartheid tecnológico
desde los tratados de Bucareli de 1923, y no se diga cuando Brzezinski, ex asesor de seguridad de Carter, íntimo de Obama, que acaba de fallecer, fechas recientes, comentó: no queremos un Japón en nuestra frontera. Ahí ustedes van a entender por qué no nos dejan progresar en el ámbito cibernético, en el ámbito tecnológico. Hay un apartheid tecnológico, por desgracia. Pero ahí sí pesan las imposiciones. Entonces, dicho esto, más o menos es lo que les iba a decir. Ahorita les voy a pasar algunas diapositivas para ver cómo va a funcionar esto. Vamos a una dicotomía de la inteligencia artificial. Muchos países van a empezar a optar por ese sistema, sobre todo los desarrollados, ¿no? El modelo chino, no dudo que lo empiecen a usar. Ya empezaron a usar la inteligencia artificial para el blockchain y todo lo que tiene que ver con las cryptocurrencies, las criptodivisas. Por eso el jueves fue la plenaria del Partido Comunista en Beijing. El viernes sesionaron, lo hicieron a propósito por el cierre de los mercados, y el lunes habían aprobado el blockchain para toda la cuestión de criptodivisas, y el lunes se había disparado el Bitcoin 30%. Pero ya lo van a empezar a aplicar en muchas cosas, no solamente el facial recognition, que le llaman reconocimiento de caras. Que aquí no necesitamos mucho para reconocer caras, de inmediato les digo, y soy mejor que un aparatito de inteligencia artificial. Yo les puedo decir de inmediato de qué pie cojea al que uno visualiza, etc. A lo que quiero llegar es de que si viene esa dicotomía, obviamente China la va a aplicar de acuerdo a sus cánones y criterios, porque en eso sí hay subjetividad. La subjetividad del control político es donde podemos perder de vista. Sí, por a veces decimos, sí, ahí va la justicia. Falta que se acepte, que se aplique. Ahora, ¿cómo lo irán aplicando los estados? No lo sé. ¿Tienen autonomía los estados para hacer sus propias? Pues yo creo que sí tienen su propia constitución, tienen sus propias legislaciones, se pueden hacer. Quizás uno se adelante más que otro, el de Nuevo León, no lo sé, se adelante más que el de Oaxaca, por motivos obvios, etc. Entonces ese es más o menos lo que yo les venía a platicar. Y la conclusión sería, porque también hay un debate con esta dicotomía entre Estados Unidos y China en la inteligencia artificial, ¿dónde queda la bioética? ¿Dónde quedan los códigos éticos de su aplicación? Y hay dos visiones. Eso no es lo único que se ha aplicado. El Partido Comunista Chino ya tiene el suyo, dice es el mejor. Y nada menos que ese, por eso no me gusta mucho, el británico, que incluso hacen un estudio en el Parlamento de Gran Bretaña. Ustedes saben, la Cámara de los Lores en Gran Bretaña pesa a veces mucho más que la misma Cámara de Comunes. Lo hace, propone para Occidente Anthony Giddens. No sé si ustedes lo recuerden. Anthony Giddens es el que propuso la tercera vía, que ni era vía ni era de tercera. Era puro cuento porque era un modelo, era un travestismo del modelo neoliberal, porque era de corte fiscalista. Eso es importante entender, la tercera vía. Y ahí estaba Anthony Giddens. Entonces ahorita aparece, bueno, ¿cuál es la gracia de Anthony Giddens? Bueno, Anthony Giddens pertenece al club de pensadores de Gran Bretaña, él viene de la London School of Economics, y están pensando, bueno, yo diría, a mí no me gusta desechar así de inmediato las ideas ajenas, pues a ver qué dice, ya lo veremos. Vean, quizás no diga todo, porque ya el tiempo pesa. Yo les dejo las diapositivas, ahorita vamos a pasar las que yo puse, sean pertinentes, hasta donde aguante su resiliencia intelectual, y hay para que las tengan, ¿no? A modo de discusión, con mucho gusto se las dejo, para que ustedes tengan también elementos de juicio y sopese, por lo menos para el debate. Yo creo, yo lo que le decía a Armando la otra vez, mira, yo creo que sería fascinante hacer algo en una facultad de Derecho, aunque no lo crean, en la UNAM no es fácil, y eso que yo conozco al director, no es tan fácil. Hay universidades que se prestan, otras que no, tú lo sabes mejor que nada. Y entonces hay otras que sí, etcétera. Pero ustedes pueden tener aquí, yo decía, pueden ser los catalizadores de empezar a pensar
¿qué va a pasar con el sistema de justicia y la inteligencia artificial? Que nadie lo está haciendo en México. Si ustedes, yo creo que si hoy sembré por lo menos esa florecita en este campo que yo veo fértil, pues será una gran ganancia. Porque van a ayudar y van a obligar a las otras universidades y a las otras facultades de Derecho a empezar a pensar el tema. Imagínense que ustedes sean los pioneros, que se adelanten. Y obviamente a alguien le va a surgir la idea y lo va a hacer, incluso como tesis, ¿no? Y ahí surgiría. Bueno, y empecemos con la primera, por favor. Ya me voy aquí a la... A ver. Entonces, vean, los chinos, ¿qué están pensando? Si la... No, mejor me agarro mi micrófono. Y si la AI definirá dominio estratégico de la próxima generación, su ideología emergente marcará el destino de la humanidad. ¿Escucharon bien? Es muy fuerte esto que estamos hablando. A veces en México no entendemos la dimensión de este debate. Vean, por ejemplo, el zar Vladimir, ¿no? Para no decir cosas, presidente de Rusia, dijo: quien domine la inteligencia artificial controlará el mundo. Vean, qué importante. Entonces ahí tienen ustedes, detrás de la guerra comercial de Estados Unidos y China, se da el posicionamiento tecnológico que marcará el siglo XXI sobre la primacía de la IA, cuando Beijing proclamó será líder en 2030. 2030 es 10 años. Vamos a la vuelta. A mí quizás ya no me toca. Tengo 71 años, pero a la mayoría de ustedes seguro. México, ¿en qué tema está en esto? Yo siempre hago una crítica amable, cartesiana, es irracional, no cáustica ni iconoclasta, de la 4T, que yo siempre digo, le falta la T de tecnología a la 4T. Le está faltando esa parte. Quizás no nos deje Estados Unidos. Vayan a saber ustedes en el Olimpo qué está pasando. La caduca, ya se los dije, esta caduca, la siguiente, eso ya se los expliqué. ¿Cómo hago para mover? Ah, ¿tú le mueves? Ajá. No, ya no seguimos. La siguiente. Vean, por ejemplo, este señor Feng Xian dice: la IA marcará el fin del capitalismo. Obviamente es todo el marxismo chino, que es muy sui generis. A veces que el marxismo chino... ¿Quién de ustedes han visitado China? Levante la mano. 1, 2, no puede ser. Tienen que viajar a China. Búsquense novios, novias, transgéneros, lo que sea. Viajen a China. ¿Es caro, doctor, ir allá? No. Depende cómo vayas. Si vas como ellos vienen, en lanchas, no. No. Ahorita, mira, ir a Hong Kong está regalado, pero te arriesgas. Sales de San Francisco de Los Ángeles. Está regalado hoy. Yo he ido 2 veces. Toda China. No, llega a su lugar. Sí, bueno, es película. No es lo mismo, vean. Los que viajamos tenemos la experiencia de leer mucho, pero también hay que conocer in situ. Créanme que no es lo mismo. Ya cuando lo vean, van a ver. No, aeropuertos por doquier, rascacielos. Shanghai tiene más rascacielos que Nueva York. El metro cuadrado en Hong Kong, que ni es metro, son 70 centímetros, en la plaza financiera, que era la mayor del mundo, la más importante. Ahora ya se van a ir, los chinos son vivos. Tenían previsto lo que pasó en Hong Kong, ya tienen junto Shenzhen. Y a mí me ha tocado pasar de Shenzhen a Hong Kong. Créanme que son colas interminables. Pero ya Shenzhen se va a volver el sustituto paulatino de China, de Hong Kong. Entonces ven, el metro cuadrado, no, les decía, el 70 centímetros valía $500,000. A mí no me alcanzaba porque nada más llevaba 450,000. Así que ya no se me hizo tener 70 centímetros en Shanghai. Bueno, es toda la cuestión marxista, sin duda, maoísta. Les doy una rápido, es que las anécdotas son más importantes, por eso ya las van a tener las diapositivas. La siguiente. Yo fui a dar una conferencia a Shanghai y, bueno, ya saben, lo invitan a uno luego, convive uno con los alumnos, ya quedamos alumnas y luego alumnos, etc. Y me tocó ahí un grupo de alumnas muy simpáticas, por cierto, que estaban estudiando marxismo.
por qué estudia marxismo? No, porque así forman los cuadros de los funcionarios del gobierno. Vean qué interesante. Están estudiando marxismo, pero con características chinas. ¿Cuáles son las características chinas? Confucio, que no se les ha olvidado, un filósofo del siglo V a.C., y Mao Zedong. Son las características chinas. Entonces no puede ser lo mismo la aplicación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, que trae una mentalidad de piratas desde el Mayflower del siglo XVII, de tejanos, cowboys, ¿no? Que nos quitaron la mitad del territorio. No vengo a alebrestar a nadie, lo único que estoy haciendo es un recuento histórico. Y ahí van y se entregan ahí, Carlos, en el Senado, con la camiseta de Hillary, como si Hillary fuera mejor que Trump. Da igual para nosotros. Y la patria es primero, decía atrás. ¿Qué tenían ahí? Bueno, ya les digo quiénes eran. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que ellos ya tienen su idea de cómo se va a formular el ambiente político, ético de la inteligencia artificial. Que obviamente no puede ser igual que en Estados Unidos. Que por cierto, en Estados Unidos es libre mercado, capitalista, ¿verdad? Aunque ya está variando, ¿eh? Vean, acaban de hacer y me fui de espaldas ahora que lo leí. Bueno, ya saben que está muy de moda lo de los millennials. No se crean tanto, porque ustedes son millennials, no se crean tanto. Pero están de moda, lo tengo que reconocer. Y sacaron que 3 de cada 4 millennials en Estados Unidos están a favor de, agárrense de la silla, del socialismo. ¿Escucharon bien? Es decir, la generación que viene no va a ser la de Trump. Van a ser estos que siguen a Bernie Sanders, que él mismo era del Partido Socialista, luego se cambió al Partido Demócrata, porque es un anatema para los mayores, para las otras generaciones, el simple hecho de pronunciar la palabra socialismo. Pero ya no para el grupo Squad, que hoy lidera AOC, que es Alexia Ocasio-Cortez, que es de origen puertorriqueño, por cierto. Entonces los jóvenes traen otra mentalidad. Y además ustedes lo saben, Estados Unidos es un país grande, mide 9 millones de kilómetros cuadrados, tiene más de 330 millones de habitantes, entre ellos 55 millones de mexicanos. Que ojo, en 20 años vamos a ser la primera mayoría étnica. Les vamos a trastocar toda su esquema demográfico. Todo eso hay que verlo, ¿eh? Yo siempre he dicho y siempre lo he platicado con el mismo Armando, que de que hoy un verdadero partido político en México que se respete tiene que ser transfronterizo, a fuerza. Tiene que pensar también que tenemos 55 millones de mexicanos. Oiga, casi todos los productos, lo que de nuestros ingresos provienen de Estados Unidos. El primero no lo cito, ya saben cuál es, por decencia no lo digo. El segundo son las remesas y la tercera la maquila. ¿De qué estamos hablando? Hasta el aguacate no se lo vendemos a los guatemaltecos, a los hondureños. Ya hasta se volvió un asunto de seguridad nacional, el día del Super Bowl, si no salen los aguacates. Porque la cultura mexicana es muy fuerte. Nosotros estamos ganando la batalla cultural, así como Grecia, que perdió la guerra con Roma, acabó ganando la guerra cultural contra Roma. Siempre hay que ver, yo siempre le digo a los alumnos, vean, tengan una visión de hoy, hay que ver, no hay que olvidar el pasado. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Saben cómo funcionan los chinos? Largo plazo, pero larguísimo, de 120 años. Entonces es una guerra comercial con Estados Unidos. Además el mandarín Xi ya fue elegido de por vida y Trump tiene que jugársela, si es que no lo defenestran antes, en una elección. Ya le urge el tratado comercial con China. Fíjense de qué tal, es diferente. Entonces esos abordajes hay que tenerlos y esto tiene que ver mucho, la siguiente por favor, con la aplicación de la inteligencia artificial. Por ahí les dije lo de la tercera vía de Anthony Giddens. Obviamente él maneja que hay que aplicar el modelo británico, si no mal me acuerdo, ahí lo dice, ahorita voy a ver cuál es. A ver. Ahí está, vean. Del 2000, vean, ¿desde cuándo?
se remonta al 1215, cuando Inglaterra adoptó su Carta Magna. Eso ustedes obviamente lo entienden mejor. Carta Magna de 1215, donde los reyes lo usan para frenar a los varones con B grande y con B chica también, porque en ese momento iban de la par. Entonces, para frenarlos, y ahí surge la Carta Magna. Si no es gratuito que se hagan constituciones, por algo tienes que tener una armonía social, tienes que manejar los equilibrios, hay que manejar la ciudad, ¿no? Etcétera. Entonces ahí tienen ustedes, él precisamente dice, los nuevos reyes son las grandes empresas tecnológicas. Entonces para mí su comparación es desigual inconexa, ¿no? Inarticulada. Luego Anthony Giddens, el famoso, dice, cito, la revolución digital es la mayor fuerza dinámica en el mundo y afecta todo, desde la intimidad de la vida cotidiana hasta las luchas geopolíticas, cuando al mismo tiempo fractura y divide. Entonces, ahí tienen ustedes, la evolución de la inteligencia artificial comporta 3 fases distintas. Trabajos pioneros de Alan Turing. Los que no hayan visto la película, les sugiero que la vean. Es fascinante esa película sobre Turing. Es el que codifica todos los secretos de los nazis. Muchas veces no se va, poca gente sabe eso. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, hasta finales de los 80, fueron dominados por gobiernos y academia. La emergencia de Silicon Valley. Que eso es fascinante. Yo, por ejemplo, siempre he propuesto que en México, ¿por qué no tenemos un Silicon Valley? Yo creo que la semana entrante, no sé mi agenda, creo que es la siguiente, voy a dar una charla con los de alta computación y cibernética del Politécnico. Hacen su conferencia en Mérida. Y precisamente voy a hablar de por qué México no tiene un Silicon Valley. ¿Qué pregunta más tonta? Pues no tiene nada de tonto. Para empezar, ¿cómo funcionó Silicon Valley? Que embelezó a Gorbachev y a François Mitterrand. Los enloqueció. Nada más que era la de que los 70. Imagínense ahora si regresaran de la tumba, lo que no verían. El famoso GAFAT. Yo le pondría, incluso ya estoy pensándolo, se usa mucho GAFA, yo le aumenté T por Twitter, pero yo creo que quitaría la T de Twitter y pondría la M de Microsoft. ¿Cuáles son las otras GAFA? Ya lo saben, Google, Apple, Facebook y Amazon. Cada una, por ejemplo, nada más Apple, vale alrededor de $1 billón. Es el Producto Interno Bruto de México. Una empresa de Silicon Valley. Digo, para que nos ubiquemos. No con Oxxo, por favor. O que el Banco El Bajío y el Bajonazo. Vaciladas. Digo, hay que ubicarse también. Por ejemplo, las acciones de China, casi se los digo para que compren acciones. No soy representante del gobierno chino, están subvaluadas. El precio por acción es la mitad del de Estados Unidos. Cuando los chinos digan, pues son especuladores, acuérdense. Si alguien es especulador, es el chino. Mañana se dispararán. Así, si tienen sus ahorritos, ya saben, plata mexicana y acciones chinas. Bueno, si nada más escucharon eso, ya se fueron a las nubes. Entonces, a lo que quiero llegar, el Silicon Valley, ¿cuál era el modelo? Entrepreneurs, verdaderos emprendedores, no los coyotes de México, por favor. En México no hay empresarios, tenemos que crear una clase empresarial, la necesitamos, nos surge. No los de Coparmex, por favor, es parte del partido político eso. Pues que formen su partido y a ver cómo le va a Gustavo de Hoyos Negros, ¿no? A ver cómo le va. Muy fácil hablar, gastan el dinero, la están desviando. Yo no veo bueno, ¿quieres forma tu partido? Ya se volvió golpista y se ha reelegido 4 veces y está en contra de la reelección de Andrés Manuel. Bueno, ahí luego me la platican. A lo que quiero llegar, en el CIR tenían entrepreneurs, los que además eran droppers de las universidades, tipo Bill Gates, Steve Jobs, que fue un genio, etc. Entonces, tenían helio, pero no tenían dinero.
Y salían de las universidades maravillosas, Stanford, y luego la banca de inversión. Es el triángulo perfecto. Porque llega el entrepreneur que tiene una idea magnífica, lo financian, y ahí, así se crea Silicon Valley. Aquí salen los pobres alumnos de las universidades, se vuelven ninis. A Uber. ¿Se vuelven qué? A Uber, a trabajar de chofer. Y ahora ya nos quieren prohibir el Uber, ¿ya vieron? Bueno, y quieren meter a la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, ahí no, salen, traen ideas maravillosas que aprendieron, van a un banco de inversiones, los financian, y ahí está el triángulo perfecto. Así nació Silicon Valley. Aquí llega un pobre alumno con con una magnífica idea, va al banco, y eso que no hay banca mexicana, los banquitos, ¿no? Que ahí están, los microbancos. Llegan ahí, le dan la idea al director, vete en un mes, llega al mes. ¿Cómo va mi proyecto, señor director? ¿Cuál proyecto? ¿Cómo se lo digo? No has traído nada aquí. ¿A quién se lo diste? A mi secretaria. Y ahí empieza el peloteo. Se roban los proyectos. No vayan a cometer esa locura de ir a un banco mexicano, por favor. Son unos mafiosos. Y sea igual privado o público, ¿eh? No crean que pues es la misma fauna. Da igual. Un día están en lo privado, otro día están en lo público. Pues son los mismos. Es una desgracia. ¿A poco ustedes que Ángel Gurría era mejor en lo privado que en lo público? Pero fue el mismo Ángel Gurría. Y ya no quiero citar a más, porque uno de ellos es de aquí, de Aguascalientes. Bueno, su mamá. Bueno, sí tuvo, ¿no? Sí tuvo un hotel, la mamá, a eso me refiero. Ya saben quién es. Bueno, ¿quién? No, hombre. Guillermo Ortiz. Hasta conozco el hotel de la mamá. Bueno, nunca fui, ¿eh? Nunca fui. Que era el roommate de Joseph Marie Córdoba en Stanford. Pues ya les estoy contando muchos secretos. Bueno, a lo que quiero llegar. No tenemos banca nacional. Tenemos universidades maravillosas. Las públicas son las mejores. Son las donde se está haciendo investigación y desarrollo. Las privadas, lamento decirles, que no hacen nada de investigación. Dígame una aportación del ITAM que ni llega a universidad. Es un instituto. No llega a universidad. Así que tampoco me la compare. En la UNAM se hace investigación, en el POLI, en la UAM, en la Universidad de Nuevo León, en la UDG. Son las que hacen investigación en México. Pero, pues, a la hora de la verdad, no hay financiamiento. Entonces, nos faltan esas dos. Y podemos tener grandes entrepreneurs de startups, ya saben, el unicornio, toda la jerga. Ustedes conocen mejor que yo, pero estamos fuera de la jugada. Y los chinos lo han sabido hacer maravillosamente. No el estilo Silicon Valley, pero ahí sí ellos saben qué lado. Por ejemplo, fue el Partido Comunista el que dijo, vámonos al blockchain, el jueves pasado. Fue la orden. Y ya van a estar en el blockchain, van a ser los primeros. Y en Estados Unidos la semana pasada salió lo de Google, ya lo saben, la computación cuántica, que pueden hacer operaciones que hacía una supercomputadora, que podría ser una supercomputadora. ¿Ustedes saben que es una supercomputadora? Cabrían todas las computadoras en un estadio azteca. En 10,000 años lo hacen ellos en unos segundos. El mundo cambió, no lo estamos viendo. Y aquí estamos en el huachicoleo. Bueno, listo, sigamos. La siguiente, por favor. Pero casi eso por acabar. Y ahí viene lo de los jueces robots en los tribunales. Realmente aquí se abocaron más bien a ver la aplicación de la justicia por ya se los dije realmente, en los tribunales. Más que, por ejemplo, el performance, ¿no? Ya sabe, ya hasta se usa en español, la performatividad. Hágame el favor, ¿qué termina? La performatividad de los abogados. Eso que no hablamos del Ministerio Público. O de las secretarias de los juzgados. No, nos metamos, etc. Entonces, aquí, la IA en el mundo judicial dio pie al juez robot en Estonia. Ya se los platiqué. Luego, todo eso los platiqué.
Entonces pero ahí lo están haciendo a nivel experimental, hasta juicios menores. Es decir, que no pesen más allá. Tengo entendido, ahí me corrigen, de 5,000 euros, no los grandes juicios. Hasta ahí lo están experimentando. Y luego yo leí un libro precisamente al respecto, ahí se los dejo, donde entran los franceses, que son grandes abogados. A mí me ha tocado ver juicios en la corte francesa, son de una gran retórica. Además, muchos de los juicios son orales, ahí, básicamente, etc. Entonces, y vean, por ejemplo, este jurista y magistrado, tiene los dos, francés, Antoine Garapon, es coautor del libro La justicia digital. Digo, yo no vendo libros, ni estoy haciendo proselitismo para vender, pero lo pueden conseguir por Amazon. No creo que sea algo difícil, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que no sé francés, pues tradúzcanlo, ahí lo meten ahí en scanning, sacan googleen, ya hoy nada de los detiene. Realmente el que no quiere aprender es porque no quiere. Bueno, entonces, él favorece integrar la técnica para ayudar a los jueces, pero rechaza que la máquina sustituya a la justicia. Bueno, es un decir. ¿Qué tanto puede sustituir a la justicia? Hay que definir qué justicia es, dónde se aplica, lo que habíamos hablado al inicio. Pero sí pienso, esa es muy mi opinión, que puede ser un instrumento de enorme ayuda, etc. Entonces, advierte la uniformización de la jurisprudencia que refuerza la posición mayoritaria, así como de sentencias que se apoyan únicamente en juicios añejos, sin tomar en cuenta el aire de los tiempos y las costumbres del momento, ya que el Internet les quita la dimensión de comparecencia que necesitan las personas. Bueno, eso es muy discutible también. ¿Qué quiere decir la comparecencia? Que el juez que es psiquiatra, o este me cae bien, este me cae mal, o cómo vino vestido, o qué cara me puso, eso no sé, eso yo lo pondría ante la de juicio. Si lo ves, si no lo ves también. Yo, por ejemplo, los juicios que he tenido, nunca he visto al juez. Bueno, magistrados, ni te reciben, que entres el abogado, etc. Entonces eso también es muy discutible. Bueno, ya casi con eso acabamos. No hay que rechazar la IA, que todavía se encuentra en su fase de inflación. Sí, es cierto, la han abultado mucho, eso también. Ustedes saben, hay una letra S, es clásica en la mercadotecnia de cualquier tipo de aplicación, de venta, o sea fármaco, sea lo que sea. Primero tiene un alza descomunal, luego cae, luego agarra su equilibrio. Por eso es la letra S casi invertida. Eso es importante entenderlo. Entonces, sí es cierto, ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial como si fuera la panacea. También hay que ver, se hace camino al andar, diría el filósofo, ¿no? ¿Qué fallas va a tener? ¿En qué países? No os vayan a salir a la hora de la sentencia, se cayó el sistema. Ahí, vayan ustedes a cobrar $1,000,000 al banco, en ese momento se cae el sistema. ¿Cómo? Pues porque no quieren que salga. Y luego te interrogan para que saques $1,000. Sí. Te desnudan para ese ministerio público. Pero ¿qué es tu dinero? Bueno, entonces ahí tienen ustedes, este señor Adrián van der Branden, abogado de Bruselas, dice: la IA puede ayudar al juez a ganar tiempo y a desconcentrar los tribunales, pero debe permanecer a cargo de su decisión. Bueno, al final alguien tiene que ser responsable, ¿no? Eso también. Entonces, por eso es... Pero a mí, si me dejan, yo prefiero un robot a un juez mexicano. Entonces, me lo compra. Bueno, al pobre robot me lo pueden comprar al final. ¿Quién controla al robot? Me van a comprar ahora al ingeniero en sistemas. Desgraciadamente, aquí sí, a veces lo que dijo Peña, a veces retumba en nuestros oídos. Porque además es el ambiente nacional lo que impera.
Esa vez creemos que la justicia va sola, no es cierto. Es el ambiente del país. Y todas las instituciones que tenemos son reflejo nuestro, querrámoslo o no. Eso es muy fácil de decir, es que es una porquería. Bueno, ¿y tú qué? Formas parte de eso. Nosotros hemos, por ejemplo, mi generación, se los digo abiertamente, yo por eso me llevo más con los millennials, es mega corrupta. Por eso yo les caigo mal, pero ellos me caen peor a mí. Son mega corruptos, nunca le entré a sus cochucos, nunca. Una vez uno me salió, dice, a ver, estaban discutiendo ahí frente a mí, a ver, Jalife, ¿por qué no roba? Y me sale uno muy ligado al grupo Atraco Mucho. Es que no sabe robar. Puta, ahora necesito aprendizaje para robar. No es broma, ¿eh? Y les hablo de una gente que tiene 2,000 millones de dólares. No hablan de cualquier pelagatos. Bueno, dicho esto, y luego tienen ustedes la abogada, ya casi acabamos, para no se me desesperen, franco-canadiense, y les agradezco mucho que hayan aguantado. Hay que meter una demanda colectiva de Aeroméxico, ¿no? Y al final, cuando llegué, nos abría la puerta. No es broma. No abría la puerta del avión. Estamos en el siglo XXI. Eso me han dicho, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Y Aeroméxico sigue en el 20. Bueno, esta mujer, especialista en las nuevas tecnologías, es escéptica de la justicia predictiva. Se corre el riesgo de tratar con documentos y no con seres humanos, cuando la justicia no es un servicio administrativo. Eso es cierto, eso es una buena crítica. Y luego, los números pueden alejar a los magistrados de la justicia. La abogada parisina Marie-Aimée Peyron: los jueces robots son un peligro para la justicia ya que carecen de humanidad. Nada sustituirá al humano. Está bien, eso suena bonito en Francia, en Bélgica, pero aquí Dios nos agarre confesado. Yo con mi robot, ya saben. Bueno, y ya luego, ya para acabar, problema en países poco desarrollados, vean, y carentes de tradición jurídica, con jueces venales, esa es idea mía, que no tienen nada de humano, sería preferible el fallo automático del robot inmune a las lubricaciones extrajudiciales. Muchas gracias. Vamos a abrir preguntas para quienes tengan alguna pregunta que hacer. Nada más, por favor, nombre y la pregunta del doctor. Considerar la hora, si son tan amables, de que sean muy breves. Buenas noches, doctor. Aquí un gusto tenerlo de nuevo y lo saludamos, doctor querido Marco Antonio Martínez. Una pregunta de la inteligencia artificial. Pues ya que Aguascalientes es un estado maquila, ya ve de los carros de Nissan, Mercedes. Aquí, ¿cómo nos va a afectar, nos irá a beneficiar todo esto? Bueno, ustedes de hecho con Japón, es su plaza, van a traer muchas cosas de inteligencia artificial los japoneses. Aunque no la tienen ellos propiamente, pero ellos sí están muy robotizados, ojo. De los países que más usan robots, que no es lo mismo el robot, cuidado, que la inteligencia artificial, aunque muchos dicen sí, el robot forma parte de la inteligencia artificial, pues si nos vamos a la definición de inicio de qué es la prolongación de las actividades cognitivas del cerebro, pero ahora hechas por supercomputadoras, etcétera, etcétera, por máquinas ex profeso. Ustedes sí tienen, entre comillas, ¿no? Específicamente en relación a ese tema, sí van a tener aquí la permeabilidad de la robotización, que ignoro si ya la están haciendo. No sé si la están haciendo los de Nissan acá. ¿Sí ya la están haciendo? Bueno, ahí tienen. Ahora, ¿qué tanto va a permear eso al sistema de justicia en Aguascalientes? No lo sé. Aquí, lástima, ya se fue Armando, se lo hubiéramos preguntado. O si alguien lo sabe, que lo conteste. ¿Cómo ven ustedes que aquí se puede aplicar? Eso es una cosa muy local. Bueno, veo que nadie quiere contestar. A ver, venga. Bueno, ya. Bueno, felicidades. No, pero él quería contestar lo de la... No, pregunto. Gracias. Por estar aquí. Bueno, usted hizo varios cuestionamientos. Digo, ¿por qué no hay un Silicon Valley de México? ¿Verdad?
O sea, las condiciones en México son completamente débiles en términos de desarrollo. Bueno, yo soy profesor universitario de aquí de esta universidad. Yo veo a las universidades públicas como unos grandes volcanes, pero son volcanes apagados, porque no tienen ese espíritu de querer integrarse al desarrollo del país. Algo que nos podría comentar al respecto. Bueno, es eso, las universidades públicas investigan y luego, últimamente, por ejemplo, en el modelo neoliberal que aplicó a ultranza, pues todo el grupo ITAM, ¿no? Es una realidad. Vean, yo aquel día di una conferencia en la Facultad de Contaduría, que es de las más numerosas de México, de la Ciudad de México, en la UNAM. Y les decía, vean, no es que uno esté a favor o en contra del ITAM o a favor o en contra del UNAM. Son dos proyectos diferentes de nación. Rápido se los digo. Si ustedes ven el emblema de la UNAM, si es que lo han visto, espero que sí, tiene Latinoamérica. E incluso el símbolo fue hecho por Vasconcelos. Y eso de por mi raza hablaré el espíritu, él hablaba de una raza cósmica, es la mezcla de iberoamericano con indígena. Es decir, hay una idea en la esencia de la UNAM, que muchos en la UNAM ni saben. Entonces, querían privatizar la UNAM, empezaron a meter itamitas. Bueno, por poco nos colocan un itamita, no sé, que era el subsecretario de Energía de mí, en la Secretaría de Energía, obviamente. Creo que se llama Alcocer Cerro de Luz. Adivinen dónde está ahorita. Iba a ser el rector, imagínate. Lo tumbamos a las 4 de la tarde. Bueno, lo tumbamos yo porque supimos cómo jugar. El chayotero de López Dóriga había anunciado a las 3 que ya era rector Sergio Alcocer. Bueno, para eso le pagan, ¿no? Para desinformar. Y no fue. Hoy creo que es el director de Iberdrola, una gasera, que es la que financia Calderón, entre otras más. Todas las españolas gaseras, porque Calderón las benefició en detrimento del bien común nacional. Entonces, son dos proyectos de nación. Si ustedes ven bien al ITAM, que yo lo he estudiado a la perfección, incluso vean, yo cuando presento libros en el Poli es donde los presento. A mí me gustan los jóvenes y quiero... Ese es mi nicho, para yo no me ando con todos. Entonces, por ejemplo, yo que la Ciudad de México, no me llama. Yo ese es mi nicho, que es el que tenemos que interactuar. Entonces, van itamitas, aunque no lo crean. Es decir, hay nacionalistas en el ITAM, hay mexicanos en el ITAM, no todos son gringos. Entonces van, y una vez, en una ocasión me llevaron, en la presentación de un libro, me llevaron el libro escrito por Robert Pastor, así como pastor, nada más que hay que pronunciarlo en inglés, Pastor. Bueno, adivinen quién es, ya murió, era nada menos que el yerno de Robert McNamara. ¿Vean quién? Secretario de la Defensa de Estados Unidos con Kennedy, expresidente del Banco Mundial. No estamos jugando, no son de grandes ligas. Y mandó a su yerno a México, porque para ellos era importante, que estaban perdiendo la demografía a 50 años, crear lo que ellos le llamaban una comunidad de Norteamérica. Entonces el concepto de ellos es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Nada más que ellos con libre paso de personas y nosotros no. Nosotros el país donde más se nos dificulta entrar es Estados Unidos, porque el pasaporte mexicano es de los mejores del mundo. Entra uno donde sea, ¿qué te consta? Menos Estados Unidos, que hay con respeto. Entonces, pero llega Trump y se les cae el modelo itamita. El modelo itamita iba a eso, privatizar la UNAM. Pero a lo que quiero llegar, vean, y no estoy hablando ni bien ni mal, lo único que estoy diciendo son dos proyectos de nación. Uno es México en Norteamérica, donde vamos a ser esclavos, pues no estamos preparados para todo esto que hablamos. Y el otro, la UNAM, donde todavía nos queda esperanza, ¿no?, de crear algo en Latinoamérica. Por lo menos somos los líderes con Brasil, aunque de Brasil es diferente porque ellos son de habla portuguesa y nosotros somos de habla española, pero además con la segunda característica, donde también se puede repetir de nueva cuenta un nuevo tratado de Tordesillas. Acuérdense, cuando la Iglesia Católica interviene, dice esta parte es para los portugueses y esta parte es para España, etc. Ya ve que por eso también hay que saber historia.
Entonces, pero la historia universal y la de España, de Portugal, son fundamentales. Porque ahí incluso ustedes lo saben, tienen la aplicación y la extensión de todo lo que es el derecho. Que no es lo mismo el derecho portugués que el español, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No tenemos, yo creo que si hay gente como yo soy el único que piensa, sería grave, imagínense, pero yo creo que la cuestión del presidente López Obrador, por lo menos ya se definió, y yo esa es la parte que me ha jalado con él, y que hemos recorrido senderos desde hace mucho, incluso un libro que se llama la nacionalización de Pemex, algo así. Así se llama. Tú te acuerdas más de mis libros. El prólogo es del presidente. Es el único libro que ha prologado a nivel político. A su esposa, pues, obviamente, como debe prologar, no entra a la casa. Conmigo es diferente, ¿no? Entonces a mí me ha hecho esa, de cuando era candidato, desde la primera vez que nos robaron la elección. Entonces a lo que quiero llegar, ya hasta Roberto Madrazo lo acepta, ¿no? Que le robaron la elección con Calderón. Entonces, y con Fox, porque fue de ambos. Entonces, a lo que quiero llegar, él sí es nacionalista. Ahora, también hay que irse con cuidado, porque no es lo mismo ser nacionalista a la distancia que estar contra Estados Unidos, que estamos en una jaula geopolítica, nos gusta, ¿no? Entonces, tenemos límites. Se vea nada más con lanzar el proyecto Dos Bocas, que ahorita lo venía platicando con Armando, del aeropuerto hasta acá. Se le fueron a la yugular todas las reguladoras. ¿Y por qué razón? Yo acabo de estar en Villahermosa, incluso lo comenté. Es el único proyecto real del presidente, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, de $8,000 millones. Hasta Ursúa casi que fue su causa de renuncia. Que nadie se acuerda de él, nada más la hija, ¿no? Con Pardinas y la William Fulbright. ¿Es de acá? Sí. Ah, perdón. Bueno, ya hablé de Guillermo Ortiz, ya puedes hablar de Ursúa. ¿Ursúa? ¿Y era así de malo como ahora? Bueno, aquel día se pone burlándose de la 4T y sabe que es el liberalismo. Pésimo artículo. A lo que quiero llegar. Son dos proyectos diferentes de nación. Eso hay que entenderlo. Ahora, ¿cuál es el problema con los itamitas de hoy? Pues que se les cayó su mundo con la llegada del trumpismo. Porque vean, muchos juzgan que si defenestran a Trump, México se salva. Por favor, da igual si es Trump, o si es Hillary, o si es Biden, o es Elizabeth Warren. Nos ven igual. Y se van a ir hoy se lo estaba comentando, sobre la cuenca de Burgos, pues ya se les va a acabar la cuenca pérmica del gas Lupita en Texas. Es clarísimo. Hay que conocer las necesidades de ellos, la mentalidad de piratas que tienen. Eso no se puede ir bien con ninguno de ellos. Es un espejismo. No tiene nada que ver con el peje. Es un espejismo, es otra cosa. Bueno, con nuestro amigo el peje. A lo que quiero llegar es de que, porque es muy importante la pregunta, pues no tenemos margen de maniobra para ello. No tenemos banca nacional. Ya para empezar no tenemos banca. Y de inversiones menos. Manobras. Todavía Calderón debe el financiamiento de su casa en Las Águilas. No pagó Calderón. ¿No la pagaron? Una vez al año pregunto, oye, pues yo tengo ahí mis conocidos. ¿Ya pagó aquel? No. Ya con eso nos entendemos a la perfección. Muy bien. Aquella niña que está al fondo, por favor. Sí. No, pero aquí ya levantó la mano. Aquí. Yo No la quiero tenía ser levantada. discriminativo, Sí, pero ve rápido. Sí, rápidamente, doctor. Es Héctor Mondragón. Felicidades por su Te trabajo. agradezco. Teniendo en mente el objetivo de esta plática que nos ha dado, que es la justicia, tratando de que hubiera mejor justicia para sociedades y pueblos en el mundo, y considerando estos reacomodos de los que usted habla y el dominio de tecnología, ¿hacia dónde se dirige el sionismo? ¿Es algo con lo que hay que estar lidiando todavía? ¿O es algo con esta tecnología de la que nos habla, con lo que se les va a quitar el control y puede No, surgir algo yo creo que al revés. En el lado occidental, ellos tienen un gran predominio, más que dominio. Predominio. Vean Zuckerberg, ¿de dónde? Facebook.
Además no lo puedo decir, porque ya me corrieron de Twitter, o me corrieron de Twitter. Así es. Entonces tengo que hacerlo. Obviamente están manejando mucho espionaje, Pegasus. A ver, tú La niña que decides. está allá. Pues si no van a creer que traigo inclinaciones personales. Adelante. Bueno, ¿usted cree cómo funciona, bueno, el sistema de justicia aquí, por ejemplo, en el Estado, que podría ser aplicado en cualquier materia por lo subjetivo que puede ser, por ejemplo, la materia familiar? Porque, Muy buena, bueno, o sea, a mi punto de vista, si de por sí ya es un poco difícil como llegar a algo concreto porque deciden teniendo nada más la información que les dan. No saben realmente cómo está la situación en el núcleo familiar, qué es lo que realmente pasa, no sabes. O sea, solo deciden con lo que tienen, con la información que les dan. Entonces yo siento que sería un poco difícil, ¿no? Como aplicar este sistema a todas las materias. O sea, bueno, al menos en familiar se me hace un poco complicado porque tiende a ser muy subjetivo y cambia con cada persona y con cada caso, siendo el mismo. Siendo un divorcio, cambia con cada persona. Bueno. Sí, está bien, es válido. No, pero eso fue más comentario, ¿no? Que es muy válido, se me hizo válido. Te felicito por tu pregunta, que nos hace recapacitar. Sobre todo ustedes, yo no soy abogado, yo soy abogado del diablo. Punto. A eso vine. A ver, venga. Soy estudiante de Derecho y mi pregunta es la siguiente. Usted ha mencionado en repetidas ocasiones que está con los millennials. Sí. ¿Me podría decir más o menos alguna predicción acerca de cómo será el mundo de mañana con nosotros a cargo? Bueno, ustedes son los que van a decidir. Ahí sí que... Vean, yo los veo, los millennials, cómo se manejan. Son youtuberos, de celular, ¿no? Ahí están. No estoy diciendo que mañana el sistema de justicia va a acabar con una aplicación en iPhone, pero no dudemos nada, ¿eh? Realmente abrimos una caja de Pandora, ¿eh? Por eso ya, tanto en China, con el Partido Comunista y sus ideólogos están pensando, ellos dicen el marxismo maoísta con mentalidad de Confucio es lo mejor para darle el embalaje ético a la inteligencia artificial, con una visión de China. Y obviamente ven ustedes a Anthony Giddens, que ya supimos cómo se las gasta, con la tercera vía neoliberal, pero disfrazada, propone la Carta Magna al estilo de los reyes del siglo XIII. Es interesante. Quizás tengamos dos tipos de justicia, la china en su cosmogonía y la occidental. Yo veo más adelantados en este tema a los británicos, ¿eh? En Estados Unidos no se está discutiendo la justicia y la inteligencia artificial. Y en México, no comment. Hola, mi nombre es Belén Hernández, soy socióloga. Y retomando el tema de la implementación de las tecnologías y el avance, pues precisamente tecnológico, desde su perspectiva, doctor, ¿cómo tendría que ser este avance en México sin que fuera un territorio o un escenario oportunista para que siga permeando la política neoliberal y que al contrario de esto se fortaleciera la política nacionalista de la 4T? Bueno, a mi juicio ya el modelo neoliberal está muerto en Latinoamérica, ¿eh? No hay nada que hacer. Está muerto. Lo de Chile es paradigmático. En Argentina la macrieconomía perdió. Se anda no sé, vean, a mí hay algo, pocas cosas me gustan de los economistas, salvo esto. Ceteris paribus. Hay que comparar países equiparables. Comparables. Uruguay es, digo, con todo el respeto, conozco Uruguay, me caen bien las uruguayas, etcétera, etcétera. Ya saben, todo el cantar. Que ahí es Gardel, dicen que es uruguayo más que, no me quiero meter. Realmente es el lavadero Uruguay de los argentinos. Digo, ¿por qué andamos perdiendo el tiempo? No es comparable. Obviamente votan y todo, pero ¿cuál es el peso específico? No sé, del G20 a nivel económico. Un ejército relativo, es un país diminuto, estamos hablando de 6 millones a lo sumo, o exagerando, 5, ahí está, 5. Vamos a hablar de Argentina, un país
país ya tiene casi 50 millones de habitantes. Brasil, 200 y pico millones. México, 124 más los 55 millones que tenemos en Estados Unidos. Somos yo diría el segmento étnico más importante, y aquí sí me voy a volver un itamita, de Norteamérica. Digo, eso, pues Canadá tiene 30 millones y tiene problemas internos de gobernabilidad. Ya se quieren separar los de la British Columbia, ya tienen su Wexit. Wexit, así le están llamando. Bueno, con las elecciones recientes. A lo que quiero llegar es de que, no, en ese sentido México tiene una gran fortaleza. El modelo neoliberal, pues ya vieron, desahució al país, esa es la realidad. El mismo PRI perdió su alma en el camino, pues el PRI no era neoliberal, etcétera. Entonces el neoliberalismo no da miedo, y además, porque ya no existe, está muerto. Ya está en el ITAM, lo van a negar, así que no se preocupen. ¿Esa era la pregunta? Pues sí, aquí vean, lo tengo que decir, a mí ya saben, I am sorry, pero soy amigo de la verdad. Y ahorita lo venía discutiendo con Armando. Hay 3 Méxicos. El México de ustedes no tiene nada que ver con Oaxaca ni Tabasco. El crecimiento económico del año pasado de Aguascalientes fue el más alto, 11%. 11%. Baja California, por el turismo, la gente que baja de California, etcétera, 11%. Todo el norte de México anda en 6, 8% de crecimiento. El estado del presidente Tabasco, menos 11, con todo y petróleo. Pues sí, como no, pues se lo llevaron. Luego, Campeche, menos 8. Si nos vamos a índices de pobreza, Chiapas tiene el mayor índice de pobreza de México. Compárenlo con Nuevo León. La prosperidad de Nuevo León es 4 veces mayor a la de Chiapas. ¿De qué estoy hablando? De un país no polarizado. Esa palabreja yo la odio, porque en México no hay polarización. Hay balcanización. Es más grave, está fracturado socioeconómicamente el país. Vean cómo está eso. El norte, próspero. Ahora, no sé qué vaya a pasar con el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y cuáles sean las consecuencias. Hay que verlo también. Con un presidente nacionalista que ya empezó a invertir en el proyecto de Dos Bocas en su estado natal, que ha mejorado. Yo hacía 6 meses que no iba, y que es otro Tabasco. Es otro. En 6 meses se ve. Ahí va. Bueno, pues está lloviendo derrama. Ya empezó a haber derrame. Tienen peligros, aunque tengan 100 kilómetros, no lo tengo en exactitud, frontera con Guatemala. Yo sí se lo dije al gobernador, le comenté que, porque él me respeta y nos respetamos intelectualmente, le comenté que no descuiden el flujo migratorio. ¿Por qué razón? Porque Paraíso es una fuente de trabajo importante. Imagínense todo lo que va a seguir después. Los que vimos el nacimiento de Salina Cruz, ¿no te tocó? Todo lo que siguió después. No toquemos ese tema. Entran otros problemas también, socioeconómicos. Y obviamente con los migrantes necesitados, pues ya se imaginarán ustedes. Es decir, y ese fue mi muy humilde consejo que le planteé. Me hizo caso y sí estamos pendientes, estamos ahí. Pero a lo que quiero llegar es que sí tenemos. Y el centro, tenemos esa hibridación entre norte y sur, querrámoslo, ¿no? Por ejemplo, yo nunca entiendo, aquel día estuve en Tulancingo, no entiendo la pobreza de Hidalgo, de ese estado, no la entiendo. Habiendo tenido, ¿cuántos políticos salieron de ahí? Todos. Grupo Hidalgo, gobernó el sexenio pasado, cogobernó, ya para no meterlos en Honduras, con el IMAS, ¿no? El güerito IMAS, que ahí gobernó por otras razones, o sea, tampoco la quiero tocar en esa parte. Es que yo me sé muchas cosas, por desgracia, no es bueno. Me voy a llevar muchos secretos a mi tumba. A ver. Gracias, buenas noches. Encantado. Su servidor Rodrigo Rado Valdés. En algunas ocasiones he escuchado decir usted que le da mucha vergüenza a su generación, sí. Inclusive lo acaba de decir ahora, porque
que fue la generación que... Y en la tumba lo voy a decir, cuando una grabación. Sí, que fue la generación que no solamente dejó perder lo que nuestros bisabuelos ganaron, sino que todavía les dieron la estocada y la hundieron, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos podría aportar en este México nuevo que no es en el que usted se desarrolló? ¿Qué podemos enfocarnos, qué podemos hacer para poder estar sobre esa curva de aprendizaje y no fracasar individualmente y también como un global, un país? ¿Qué nos sugeriría? ¿En qué enfocarnos? Ser, primero que nada, muy precavidos. Estamos en una situación, yo soy muy metódico en eso. ¿Qué es México? Yo suelo poner, tengo una gráfica que me gusta mucho, lástima no la puse, donde pongo la Vía Láctea y dónde viene el planeta Tierra. Un puntito. Luego saco otra del planeta Tierra y pongo México. Entonces somos el puntito del puntito del puntito. Hay que ubicarnos ante los gigantes del planeta. Bueno, somos la economía 15 por producto de poder de paridad de compra. Ya les dije, una empresa, sea Amazon o sea Apple, casi, porque han bajado un poco las acciones, las cotizaciones, vale casi el Producto Interno Bruto de México. Una. Es vergonzoso. Relativamente. Porque también hemos sobrevivido. Vean, yo a mis alumnos del primer curso, cuando tenemos el primer encuentro, regresan choqueados a la segunda clase, porque los exhorto, ya no se puede decir, los comino, los exhorto, vean mi lapsus, ¿no? Los exhorto a ir al Museo de las Intervenciones. Llegan shocked, hasta en inglés. Pues no saben la historia, están viendo Televisa. Pues, ¿cómo vas a aprender? Luego ven a toda esa fauna de comentaristas de quinta que le han dañado al país, porque nos quitaron el espíritu crítico. Un país tiene que ser críticamente cartesiano. Eso es lo primero que tenemos que infundir en una universidad. Yo a mis alumnos ya casi es obligatorio pensar dialécticamente. Ok, ya escuchaste ese punto de vista. Vamos a ver la antítesis. Y vamos a ser críticos. Yo lo que digo, critíquemelo. Pobres, la primera clase tienen pánico. Pues como a Jalife, como lo voy a contradecir. Entonces yo los incito a que lo hagan. Me encanta. Y a veces hay buenas críticas. Oye, pues yo no soy perfecto, me equivoco. Puedo tener puntos de vista. Que ahorita quizás en el presente no se vean bien, pero quizás en el mediano sean mejores, no sé. Entonces, mira, yo lo primero que diría, mucha prudencia. Somos un país que ha sufrido mucho. Entonces, ante todo, la prudencia. Estamos en una jaula. Luego la segunda, ya que me preguntas, yo diría, ¿qué es lo que no hay que hacer? Tú tienes que tener un parámetro. ¿Cuál es tu medición? ¿Vas a medir el PIB? Nada más, eso es economicismo. Bueno, ya ven que ahora supuestamente los países que miden la felicidad, somos uno de los países más felices del mundo. Yo estudié psiquiatría y di clases de psiquiatría. Incluso hablamos del tema de la felicidad. Yo no sé qué quiere decir felicidad. Honestamente, yo no creo que... Mucho es la plenitud. La colonia del Valle dice la realización. Bueno, yo no sé qué quieran decir esas cosas. Es tan subjetivo. Pero sí les digo que hay ambientes de felicidad. Por ejemplo, los griegos, en la época de Alejandro el Magno, ¿qué significaba la felicidad? Morirse joven, para no sufrir. Vean la época en que estamos hablando. Siglo IV a.C. Por eso Alejandro el Magno es icónico. ¿Por qué Cristo es icónico? Murió a los 33 años. Y no estoy haciendo numerología barata. Estamos hablando, murieron jóvenes. Era signo de predestinación, casi de santidad. Eso era la felicidad. Hoy, ¿cuál es la felicidad? ¿La lista Forbes? Puta, pues todos somos infelices, no parece más que... Yo ni sueño estar en la lista Forbes. Vean, él lo sabe, Armando. De los 10 grandes de capitales, fácil conozco a 5, ¿no? A 5, fácil.
No, ya los de 1000 ni les hablas, son chafas. Te hablo de lana en serio. Yo no los veo más felices que yo. Usando la terminología de la Colonia del Valle, o más realizados que yo. Yo me siento bien, introspectivamente, siento que hago lo que me gusta. Me encanta ahorita estar con ustedes, ¿no se nota? Ya tarde y ahí estamos aguantando vara, etc. Entonces, eso es lo que hay que ver. Primero que nada, yo diría, ¿qué es lo que no hay que hacer? Yo creo que nos dejaron una gran enseñanza los neoliberales. Eso es lo que no hay que hacer. Vean, y no quiero irme así en forma barata en el desarrollo estabilizador, pero tampoco lo puedes perder de vista porque es una medición. Crecíamos 6%, nos gustó, ¿no? Había una armonía relativamente social, relativamente. Y no quiero ir al lema muy cantado de tiempos pasados, fueron mejores, nadie está diciendo tal cosa. Yo creo que ahorita la fase actual del mundo tiene cosas maravillosas. Toda esta cuestión tecnológica, pero la tecnología es de doble filo, es neutral, depende uno cómo la usa. Y ahí viene la famosa bioética, que es el puente entre tecnología y humanismo. Eso es importante, o ética. Eso es bioética, donde hay que tomar en cuenta al ser humano. ¿Cuál es el problema del neoliberalismo? Todavía prefiero el capitalismo, pero el neoliberalismo, su problema es que pone en el centro de su ecuación al mercado. ¿Qué hay que hacer? Recolocar al ser humano en el centro de la ecuación. Y en eso yo se los digo abiertamente a Andrés Manuel. Yo creo que hasta se fusila algunas ideas mías, porque sí las está usando. Y creo que le gustan. Cosas de México fuertes, nuestra cultura, nuestras civilizaciones. Nadie las tiene en el continente americano. Nadie. Desde el polo ártico hasta los pingüinos de la Antártida. Nadie las tiene. Nosotros regalamos civilizaciones. Olmeca, maya, zapoteca, azteca. Las regalamos. Nadie las tiene. Bueno, oye, tienes. Eso te da, como los chinos. A los chinos les pegan durísimo con las 2 guerras del opio. Y salieron gracias precisamente cuando saben. A veces ellos se llaman The Middle Kingdom, el imperio del medio. Porque ellos están entre el cielo y la tierra. No, claro, ustedes así los ven chaparritos, menuditos. No, hombre. Ellos traen complejos de superioridad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que no hay que hacer? No repetir los errores neoliberales. Y yo creo que ya con eso vamos de avanzada. Regresar al humanismo mexicano, reequilibrar la sociedad, sin hacerla igual, porque no todos somos iguales, pues si no vamos a perder el sentido de competencia. Si estás esperando que el Estado te esté dando de comer, pues dejas de trabajar. No queremos llegar a ese parasitismo. Nosotros tenemos que crear, incluso yo diría, debemos ser el ejemplo para Latinoamérica. Muy bien. Para equilibrar. Con 90 millones de pobres en nuestro país, ¿cómo nos va a pegar la recesión? Y duro, sobre todo duro. los millennials. Sí, mira, nos va a pegar duro, y yo soy más churchilliano en esto, y eso que odio la figura de Churchill, pero sí con sangre, sudor y lágrimas. Hay que hablar, yo soy realista, yo no soy político, soy analista, estoy en una universidad, tengo que decir las cosas. Viene durísima la recesión, porque la importamos. Ahorita la recesión, proto-recesión que tenemos, es manufacturera. La estamos importando a Estados Unidos. Nosotros no estamos importando, porque lo que es Silicon Valley no es de recesión, solo se están ganando en la bolsa lo que quieren, de la bolsa de valores. Entonces, la recesión viene en Estados Unidos, ¿por qué razón? Trump va a tratar de posponerla hasta después de la elección, primer martes de noviembre. Y nos va a pegar, querrámoslo o no, obviamente. Entonces hay que estar preparados a esa eventualidad. Y no vender espejitos. Se trata de vender espejitos, bueno, es otra cosa. Pero yo creo que la mayor parte de la gente va a seguir al presidente, porque él predica con el ejemplo. Eso es bueno. Aquel día venía en el mismo avión con Raúl Salinas. ¿Vieron, no? Sí. Raúl venía en primera y él en economía. Eso a la gente le gusta. A esos 90 millones de pobres, por lo menos dicen, es uno de los nuestros. Y no ven al frívolo, ya saben de quién, con la Tania Ruiz, ¿no? Hoy lo vi con un perrito, yo creí que se habían
Ya lo habían trasplantado a Peña. Pequeñeció. Oye, tan chico está Peña. Sí, bueno, lo vi con la peluca, pero no, me dijeron, es un perro. Ah, es un perrito ahí. Vean la frivolidad en un país de 90 millones de personas. Nadie está diciendo que mi paisano Slim le regale el 90% de sus activos a todos los pobres de México. Además, se los van a robar en el camino. El problema, en el camino del reparto, pues va a ser como el chino. ¿Cómo se llama? Que ahí se repartieron. Bueno, ya no me hagan hablar de más. A lo que quiero llegar, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo soy más de la idea china. No hay que darle pescados. Hay que enseñarlo a enseñarle a pescar. Por eso ustedes estamos aquí en un sitio fundamental, universitario, que son centros de enseñanza. Y eso no ha cambiado. Los chinos aman sus universidades. Los estadounidenses aman sus universidades. Aquí está la salvación del país. Porque yo me despierto a las 9 de la mañana. ¿Aguanta la mañanera? No. Yo estoy bien así. Yo creo que yo le hago más bien, aunque el presidente lo ha dicho públicamente, lo cual le agradezco. Yo creo que le hago mejor bien viendo las críticas. Por ejemplo, en Morena he sido muy crítico. Y eso que yo soy cofundador. Y los 4 candidatos, no me hagan hablar, no todos son cofundadores. La Citlali no fue cofundadora. Yo nunca la vi. Todavía Berta apareció luego, pero bueno, Mario, que yo creo que va a ser el ungido, porque en Morena tenemos la tradición que las encuestas son las que mandan. Las que mandan, esa me gusta, las encuestas mandan. Ese es el método, Andrés. Bueno, es muy salomónico. Entonces, mira, Silicon Valley, aquel día, yo me llevo mucho con los del Poli, con el grupo tecnológico, se llama WITCO, WITCO. De primera, son jóvenes, vean, ya saben, los de la UNAM somos un poco engreídos, ¿no? La primera vez que me invitaron al Poli a dar una conferencia, dije, ay, hasta ahí, creo que no, Zapopan, hasta Zapopan, son 3 horas. Bueno, dije, bueno, pues nada más porque son millennials, ¿no? Mi gran esfuerzo. Bueno, no saben qué grata sorpresa me llevó. El director de Microsoft había salido del Poli, gente que viene de la cultura del esfuerzo, talentosísimos. Problema. ¿Cómo se llama la colonia junto a la nueva ciudad? Donde fue alcalde Alfaro. Zapopan. Tlajumulco. A la otra era Zacatenco. A la que fui yo fue Zacatenco. Sí. Zapopan fui, sí, junto a Guadalajara, es otra ciudad. Pues ahí fue alcalde Alfaro. Bueno. De Tlajumulco fue. Tlacomulco. Tlajumulco de Zúñiga. Bueno, está bien. Bueno, fui a Zapopan y ven ustedes el auge. Vean, el dinero no se esconde. De inmediato lo veo. Cuando ves bancos, me asombró. Y luego mucha construcción, edificios, rascacielos, etc. Y luego les fui a dar una conferencia precisamente a otro grupo, si no mal recuerdo. Y hasta les dije, bueno, vamos a hacer el Silicon Valley en México, aquí en Zapopan. Ya enloquecieron los milenios, ¿sabes? ¿No? Y le vamos a llamar Tequila Valley. Bueno, es una idea, ¿no? Vean, hasta donde yo sé, le ha ido mejor a Zapopan que a Monterrey, que sería la segunda ciudad. Más o menos yo sigo esos rankings. Pero no estoy viendo el tercero, ¿eh? Dicen que Mérida ya se lanzó y que la inteligencia artificial. Vean, lo que pasa, mis paisanos yucatecos tienen una característica. Son muy buenos inventivos e inventores. Y traen el complejo de los mayas, aunque no tengan nada de mayas. Sobre todo mis amigos de la casta beduina y la casta divina, de mayas no tienen nada. Entonces, pero son muy inteligentes y ahí andan metiéndose en la cuestión de la inteligencia artificial, es lo que me han comentado más o menos. Y no tienen recursos. Usted sabe cuál es el problema de Yucatán, como lo tienen otros estados. Todos dependen de la federación. Es un grave problema en el país. Tenemos que hacer suficientes a los estados. Quizás, no sé, como en Estados Unidos, que tengan capacidad, ¿no? Capacidad de endeudamiento propio con sus límites, pues que ahí que los juzgue la ciudadanía, pero no estar dependiendo de subejercicios. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI
escucha uno esa palabreja, subejercicio. Quiere decir, te dieron el dinero y no lo estás usando. Bueno, ¿para qué lo estás usando? ¿Qué hacen con ese dinero que está en subejercicio? Nadie nos dice que lo hace. Porque la Secretaría de Hacienda en el modelo itamita, financierista ultranza, se volvió la vicepresidencia del país. Hay que quitar eso. Hay que quitar eso. Yo creo que eso nos hizo un grave daño todo ese grupo de financieristas a ultranzas, a ultranzas, ¿sí? Se llama tranzas con Z y con S. A ultranzas, así. Entonces, en ese sentido, sí, debemos hacer un Silicon Valley, pero ahí vienen los problemas del Silicon Valley mexicano, que puede ser Tequila Valley. No tenemos banca. No tenemos banca de inversión. ¿Cómo le vas a hacer? Necesitas la banca de inversión para conectar, hacer ese triángulo óptimo, ¿no? Perfecto. O círculo virtuoso, como antes te decía. No tienes banca, tienes entrepreneurs con las universidades, pero tu problema es de que, ¿cómo lo vas a mover? ¿Con qué dinero? Eso se mueve con dinero, ¿eh? Y tienes que depender de la banca internacional, que no le conviene que México crezca. Entonces, ya tocamos aquí varios temas. Hay que crear una banca de inversión mexicana. Crear, ya ir más allá del CONACYT. Yo realmente no soy crítico del CONACYT, soy sincero. Yo creo que fue un buen proyecto en la época de López Portillo. Fue bueno. Portillo. Fue bueno. Pero ya, ¿cuántos años ya pasaron? Sacas bien las cuentas. ¿Cuántos? 40 años. Oiga, ya son 2 generaciones. Ahorita ya estamos en otra. Hoy necesitamos una Secretaría de Investigación y Desarrollo. Despertar a las universidades. Las universidades que tengan sus financiamientos, no sé, hay que hacer algo. No podemos seguir así. Lo único que les puedo decir es que no podemos seguir así. Secretaría de la Juventud. ¿Cómo? Una Secretaría de la Juventud. También yo le he propuesto, pero la gente se molesta. El último y no. Ya, nos vamos. Y la otra de Culiacán, mira, yo lo dije, ahí está en YouTube, no es en el reportaje. Para mí es una trampa, está muy clara, hoy se la venía explicando. Vean, les voy a dar datos duros, no me voy a ir así. Pues, el director de la DEA, ¿saben ustedes quién es? Yo soy muy forense, ¿eh? A mí me dicen Armando López Campa, Velarde, ¿no? Ya lo estoy escaneando, desde el óvulo. Vámonos. ¿Qué pasó con el óvulo? ¿A dónde fue a dar? ¿Qué sucedió? Todo. Sus amigos en la prepa. No sé, todo eso cuenta en el análisis. Todo. Entonces, vean, el director de la DEA, lo digo respetuosamente, es indio indígena de Estados Unidos. ¿Cómo creen que ve a Trump? Que es supremacista blanco, racista. ¿Cómo creen que lo ve? ¡Lo odian! Ahora, ¿de quién fue empleado? Para que vean que hay que ver las biografías. ¿De quién fue empleado? De Comey. ¿Quién es Comey? El que tumba a Hillary y luego se enfrenta con Trump. Y Trump lo corre. ¿Cómo creen que el de la DEA, el director, va a trabajar a favor de Trump o en contra? Ese operativo fue doble. Fue a favor de Soros y en contra de Trump. Mi muy humilde opinión. Puede que yo veo regionalmente al país. Nomás lo veo en Culiacán. Culiacán es la decantación. A ver, el problema migratorio. El presidente Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, en una conferencia que le di al PT, se la pregunté en público, y ahí está el video, todavía no lo subo. ¿Quién está detrás del financiamiento de las ONGs de los migrantes? Soros. Entonces en México, acuérdense, Fox, ¿qué es? Gato de Soros. Y Castañeda Goodman, son Soros. Y me pasaría toda la noche diciendo, pues Andrés tiene en su gabinete mucha gente de Soros. Bueno, ya les dije el esquema internacional, donde hay una fractura de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el FBI, y yo estoy viendo que hasta la DEA, aunque los dos, el FBI y la DEA, concurren en el Departamento de Justicia. Esto hay que saberlo, no son autónomos o independientes. Tiene otro esquema. Estaba el director un mes antes, el embajador de Estados Unidos, el papel que está jugando. Había estado Durazo en
la Cámara de Comercio que maneja el Partido Republicano, Rubin en México, etc. Hay muchos datos ahí. Pero a lo que quiero llegar, entonces ahí tienen, yo ahí sí operaría, no sé si me estoy explicando. A ver, tiene que ver la DEA, yo a nivel geopolítico. Obviamente le querían dar un golpazo al presidente, eso es obvio. Oiga, ya la acción rápida de inmediato, oye, eso ya se sabía. Vean, les voy a contar algo, nada más para que vean ustedes qué pasó. Cuando se fuga la primera vez el Chapo, papá, y no pasó lo que con el Chapito, y eso que el papá trae 20 hijos, ¿no? Se fugó la primera vez, le dio $20 millones a Fox, ¿sabían eso? Sí. Bueno, pero ahí voy, nada más 3 personas lo sabían, el operativo, por eso lo pudieron agarrar, y con todo eso se les escapó. Vean, esto todavía se puede, yo diría, temperar, dejarlo, es un golpe duro, sin duda, tampoco vamos a decir que no pasó nada. Y luego tiene el problema de la economía, ese es muy duro, porque no depende de nosotros. Nosotros entramos un sistema y ese sistema trae problemas. Y no estamos en el nivel de Silicon Valley, estamos a nivel manufacturero, ese es nuestro rubro. Y Estados Unidos ya tiene recesión manufacturera. Oye, que ahí la recesión se puede medir de varias maneras, en forma integral, pero también la puede medir uno en forma sectorial y segmental. Muy bien, ya nos vamos, ¿no?